Hola a todos, bienvenidos otra vez a una sesión de nuestras clases de Introducción al Derecho y estábamos abordando la sesión pasada acerca de la Constitución. Hoy vamos a cerrar esa parte de lo que es la Constitución de 1857, la de 1917, y vamos a estudiar las características de la ley, sus procedimientos para la creación. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro cometido para el día de hoy. Nosotros ya habíamos visto eh, algunos aspectos de la Constitución. Quizá nos faltó definir la que es. Aquí tenemos una ilustración donde podemos ver que la Constitución es un texto codificado de carácter jurídico-político surgido de un poder constituyente, el cual tiene el propósito o la cual tiene el propósito de constituir la separación de poderes, definiendo y creando los poderes constitutivos, legislativo, ejecutivo y judicial, que anteriormente estaban unidos o entremezclados. La Constitución también define los respectivos controles y equilibrios de estos poderes. Además, es la ley fundamental de un Estado con rango superior al resto de las demás normas jurídicas e incluye el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos. Esa es como nuestra definición de lo que es la Constitución, que deriva del latín constitutio, onis. Bueno, sabemos que es un texto codificado de carácter jurídico-político. Más adelante, en otra sesión, vamos a comprender por qué la Constitución es un texto codificado. ¿Acaso hay constituciones que no son codificadas? Si las hay, vamos a ver cuáles son esas constituciones no codificadas y pues vamos a ver por qué nuestra Constitución es codificada y además tiene otras características que las vamos a ver más adelante. Bueno, de eso se trata. La de 1824 ya la habíamos analizado. Tenía muchos artículos, pero dentro de los más importantes, el artículo primero, por ejemplo, señalaba que el país o la nación mexicana era para siempre libre, independiente del gobierno español y de otros países. Recuerde que fue con el documento de Sentimiento de la Nación donde se persigue ya el ideal de una nación libre, soberana e independiente de México. Quiere decir que con Morelos y Pavón, con José María Morelos y Pavón, se adquiere un nuevo rumbo por esa lucha. Recuerden que antes de él, de 1812 hacia atrás a 1810, Allende, Aldama, Ortiz, la señora Ortiz de Domínguez y Miguel Hidalgo y Costilla y la gente, el pueblo, perseguían otros ideales que era, ya lo habíamos señalado, que Fernando VII regresara al poder, acabar con el mal gobierno en la Nueva España y sustituir ese mal gobierno en la Nueva España por un criollo mestizo autóctono o indígena o por un esclavo. Esos eran los ideales, pero ya en la Servicio de la Nación se retoma otro giro y la Constitución de 1824, nuestra primera Constitución, la reconoce o reconoce ese principio que ya estaba ahí por José María Morelos y Pavón. Otro artículo, el 3, señalaba que la religión de la nación mexicana es o era y sería perpetuamente, o sea, es decir, siempre o eternamente, la católica, apostólica, romana, y la nación protegía esa ley, ese principio de religioso, ¿no? Es decir, que no podía haber otro tipo de religión, es más, estaba prohibida, se prohibía cualquier otro tipo de religión. Y aunque esto es algo contradictorio, les voy a decir por qué es contradictorio, porque los que crean la Constitución de 1824 en el gobierno de Guadalupe Victoria, los que suben ahí al poder eran liberales, eran de corte liberalista, de ideología liberalista. Y al ser liberales, pues lo que te da a entender que por lo liberal tú tienes la libertad de elegir si crees en esa religión o no crees en esa religión, si crees en una deidad o en una divinidad, o crees en muchos dioses o no crees, si crees
que adorar una piedra es lo más correcto, pues adora una piedra. Eso sería la libertad, el principio de libertad. Pero todos ellos que eran liberales retomaron algo de la tradición española, es decir, algo de la ideología conservadora, es decir, la religión católica. Bueno, que también hay que señalarlo que José María Morelos y Pavón en Los Sentimientos de la Nación y en la Constitución de Apatzingán, que tampoco entró en vigor, ahí se señalaba y se establecía la religión católica como única y exclusiva. Bueno, acordémonos que José María Morelos y Pavón era criollo y naturalmente pues iba a defender esa tradición hispánica, ¿no? Bueno, eso es como lo más rescatable, ¿no? Y ya los demás artículos señalan que México iba a ser una república federal, que se iba a depositar el poder en una sola persona, en este caso en el Congreso de la Nación, pero en el Congreso estaba dividido por tres poderes, que era el presidente, el legislativo, ejecutivo y judicial, y que iba a haber un presidente y también iba a haber un vicepresidente en el cual recaerían obligaciones en dado caso de que el presidente no pudiera por facultades, por impedimento de sus capacidades físicas o morales, no pudiera legislar o gobernar el país. Bueno, esos eran como sus artículos más importantes y el 95 hablaba de que el 1 de abril iban a entrar en vigor los presidentes, es decir, iban a subir a la presidencia. Hoy en día se realiza el 1 de diciembre, en aquellos días, en aquellos entonces era el 1 de abril, y en aquellos tiempos se señalaba que ahí iba a ser cada 4 años, la Constitución establecía que iba a ser cada 4 años, hoy en día son cada 6 años. Bueno, las 7 leyes, algo que me faltó mencionar de las 7 leyes, porque sí les leí las características de las 7 leyes, que no se le considera como constitución oficial, acuérdenselo, pero los centralistas dijeron que era su constitución y que por encima de esa constitución estaba el supremo poder conservador, eso ya se los mencioné, que eran 5 personajes que tenían máxima autoridad sobre la constitución y sobre el presidente y los demás personajes. Algo que me faltó mencionar aquí fue del voto censitario. Las 7 leyes establecía el voto censitario. Eso quiere decir que de 1835 hasta 1854, 55, que fue el periodo en que gobernaron los centralistas, no podían votar. El voto censitario prohibía votar o que no podían votar ni ser votados aquellas personas que no tuvieran bienes o propiedades o riquezas. Y educación, no sé si se los comenté, pero lo reitero, si no, la persona no tenía propiedades, bienes materiales o dinero, y si no tenía educación, o si no tenía clase, o si no era de la nobleza, o algunos títulos así como de esos, de esa magnitud, no podían postularse para una candidatura, ya sea para alcaldías o gobernaturas o la presidencia, mucho menos podían emitir su voto. Y claro, en el voto censitario, se llama censitario porque es prohibición, voto prohibido o voto restringido. No todos podían votar. Tampoco podían votar las mujeres. O sea, las mujeres no tenían voz ni voto. Las mujeres en ese tiempo, el patriarcado ahí estaba muy remarcado, ¿no? Las mujeres tenían que estar en las labores domésticas. Los hombres eran los que se reunían siempre para los trabajos y cualquier otro tipo de oficio. Bueno, entonces el voto censitario era muy restrictivo, muy restringido para las personas en ese tiempo. Bueno, y estaba permitido el uso de armas, la portación de armas, armas blancas, por supuesto. Eso era lo que permitía las 7 leyes. Y bueno, ahora la Constitución de 1857 surge, esta sí es oficial, esta surge debido a la dictadura de Santa Anna, que fue durante el periodo, su último periodo hasta 1853, y posteriormente a la dictadura de Santa Anna, cuando él estaba en su gobierno, en su ejercicio de presidente, surge la Revolución de Ayutla. La Revolución de Ayutla no es más que retomar los ideales de Valentín Gómez Farías que estableció en 1833, si no mal recuerdo, cuando Santa Anna lo dejó como suplente y Santa Anna salió del país. Valentín Gómez Farías había modificado varias leyes, por ejemplo, le quitó mucho poder a la Iglesia Católica en el que
establecía, por ejemplo, que ya no se tenía que dar el diezmo de manera obligatoria. Otro era el que le modificó que los clero o los sacerdotes o todos los ministros de la iglesia y del ejército iban a estar desaforados, no iban a tener fuero. Y también estaba la ley de la imprenta, libertad de imprenta, modificó eso para que todos hubiera más libertad, porque Valentín Gómez Farías era liberal. Entonces hizo muchos cambios que a los centralistas no les pareció, pero cuando regresó Santa Anna, modificó todo lo de Valentín Gómez Farías y volvió a quedarse como estaba. Los conservadores volvieron a tener mucho privilegio. Entonces, la revolución de Ayutla es eso, ¿no? Tenían dos principios. Uno, sacar a Santa Anna del poder, y dos, hacer una nueva constitución basada en los principios, en la guerra se llama la guerra de la reforma, ¿no? Las leyes de reforma. Bueno, pues tras la victoria de los liberales con esta revolución de Ayutla, propuso se promulgaron las leyes de reforma, que eso es lo que le estaba contando, ¿no? Que habían sido propuestas inicialmente por Valentín Gómez Farías en 1833 y se realiza la modificación de la Constitución. Naturalmente que se modificó la de 1824, la de 1836 no la tomaron en cuenta porque no la consideraban Constitución. Así que la Constitución de 1857 se replanteó y quedó integrada por 8 títulos, 120 artículos que garantizaba los derechos de los hombres o de las personas, ¿no? Garantizaba la soberanía nacional y dividía los poderes de la nación en los mismos poderes que ya conocemos, en los 3 poderes que ya conocemos, y el poder se depositaba en el legislativo, en el Congreso de la Unión, que sería constituido por una sola cámara, la de diputados. Y el poder se integraría por 3 departamentos, la Suprema Corte de Justicia y los tribunales de circuito y de distrito. Sus características principales fueron la separación formal del Estado e Iglesia y la separación de los fueros militares y eclesiásticos. Entonces aquí, en la Constitución de 1857, retoma lo de las leyes de reforma. Las leyes de reforma fueron propuestas por Ignacio Comonfort, por Benito Juárez, porque estaba la ley Juárez, las de Ignacio Comonfort, las de la ley Lerdo, la ley de Lerdo, Sebastián Lerdo de Tejada, y la ley Fragua. Estas leyes o reformas se llaman reformas, leyes de reforma, le quitaban a la iglesia, por ejemplo, la función de regir el registro civil. Es decir, que en aquellos tiempos, cuando un niño nacía, iban a la iglesia católica para que la iglesia los asentara. Entonces la iglesia asentaba, hacía el acta y la iglesia cobraba. Cuando se moría una persona, iban a la iglesia católica y pagaban a la iglesia católica por expedir el documento de fallecimiento y la iglesia permitía y decía dónde se enterraba la persona. O sea que la iglesia tenía el control de los cementerios y la iglesia tenía el control del registro civil para el nacimiento. Y cuando te ibas a casar, tenías que ir con la iglesia y pagabas en la iglesia para que te expidieran tu documento de que te casabas oficialmente. O sea que la iglesia controlaba esa parte. La ley reforma quita eso y le quita el poder a la iglesia y se lo atribuye al Estado. Entonces, la iglesia pierde dinero ahí y también pierde dinero porque ya no va a haber, con la Constitución de 1857, el diezmo obligatorio. El diezmo va a ser voluntario. Quien quiera diezmar puede dar sus diezmos, quien no, no. Entonces la Iglesia Católica, pues, naturalmente le molestó mucho, sobre todo a los conservadores, porque la Iglesia Católica apoyaba a los conservadores. Entonces, otro dato es el fuero a los eclesiásticos y militares. Si un sacerdote o un militar violaban o mataban a una niña o a un niño, a una persona, o le quitaban las propiedades a una persona, tenían que ser enjuiciados por el supremo poder de por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, por el Poder Judicial, porque en esos tiempos tenían el fuero, es decir, que la Iglesia Católica los procesaba y si había alguna sanción al sacerdote, lo único que hacía, lo movían a otra parroquia, lo movían a otro estado de la República y se solucionaba. Lo mismo con el militar.
es decir, burlaban la ley, pero ya con esta ley decían, no, sacerdotes, militares o todo lo que sean de ese tipo de características, tienen que ser procesados igual en un ministerio público, en una procuraduría, igual que todos los demás mexicanos. Entonces les quitan el fuero, les quitan la, el diezmo, les quitan lo del la, matrimonio, lo de cementerios, y aparte, pues la otra ley que es la libertad de imprenta, porque todos iban a tener derecho a expresarse libremente. Entonces la Constitución de 1857 fue muy útil en su momento. Pero pasa el tiempo, de aquí nos vamos a dar un salto hasta 1910. El tramo de Porfirio Díaz no lo voy a comentar porque eso es parte como mucho de historia de México. Lo único que sí voy a comentar es rápidamente que hasta 1854, cuando fue la revolución de Ayutla, se acabó la dictadura de Santa Anna y ahí empiezan a buscar para un nuevo presidente. Estamos hablando que desde 1821 hasta 1854, más de 30 años, 33, 34 años, fueron de puro conflicto, de pura guerra entre liberales y conservadores. Y eso permitió que Texas se separara, México perdió su territorio, eso permitió que vinieran dos intervenciones o dos guerras, una contra Francia y otra contra Estados Unidos, y termina con la Revolución de Ayutla. Ahora, sube al poder Benito Juárez, y Benito Juárez le ganó a Porfirio Díaz en las elecciones democráticas, pero Porfirio Díaz no se quedó tranquilo, luego sube Sebastián Lerdo de Tejada y con Lerdo de Tejada vuelve otra vez Porfirio Díaz a hacer una revuelta con el plan de Tuxtepec, se parece. Quitan a Lerdo de Tejada como presidente y este huye a Estados Unidos y Porfirio Díaz sube al poder y lo que dice es, yo voy a poner orden, lo que no hubo durante todos esos 30 años, yo voy a poner orden. Y su lema fue orden y progreso, un lema muy positivista. Y les decía yo el otro día que era positivista porque incluyó dentro de su cámara, en su gabinete, puros científicos, ¿no? Pura gente intelectual. Y eso le ayudó muchísimo para desarrollar su país, su modelo económico. Ah, bueno, a costa de la esclavitud, a costa de la pobreza que hubo también por parte del pueblo mexicano, ¿no? O sea, que fueron ricos solamente una clase, un sector nada más. Entonces, Porfirio Díaz, cómo puso el orden, metió dentro de su gabinete, le dio trabajo a los liberales y a los conservadores, es decir, unificó a los dos bandos y él era el líder, pero para poder controlar toda la nación, Porfirio Díaz tuvo más o menos como 7 tipos de ejércitos. El ejército principal, como lo conocemos hoy en día, tenía otro ejército que se llamaba la acordada. La acordada era así como sus matones profesionales, secretos, clandestinos, que nadie sabía quiénes eran. Tenía los rurales, tenía 7 tipos de ejércitos para controlar, o 7 tipos de fuerzas militares para controlar y dirigir la nación. Esos de la acordada eran como la KGB o los de la CIA o los del FBI, eran matones especializados, quienes fueron los que se encargaron de matar a todos sus oponentes. Por eso Porfirio Díaz estuvo más de 30 años en el poder, porque ya cuando tenía un oponente para hacer las elecciones, el día de las elecciones ese oponente ya no aparecía, desaparecía, no se sabía de él. Mucho tiempo después se enteraron que eran los de la acordada de Porfirio Díaz quienes los desaparecían. Y así nunca tuvo oponente hasta 1904, que se empezó, 1902, 1903 o 1904, que se empezaron a formar los partidos políticos. Y ya de ahí en 1905, 6, 6, 7 empezamos, sabemos que ya empieza el movimiento de la independencia, los ideales, ¿no? Ya en 1910, pues empieza la independencia. Pero ahora, ¿por qué empieza la Constitución de 1917? Bueno, la Constitución de 1917 se da o es producto de las diferentes manifestaciones populares que consagran los ideales y la aspiración de la Revolución de 1910. Como hubo mucha pobreza en el ámbito social para el pueblo mexicano durante el gobierno de Porfirio Díaz, entonces a raíz de eso surgen esos ideales, ¿no? De crear un nuevo documento que dé respuesta a los derechos de las personas. Porque, bueno, en el plano económico, el programa de Porfirio Díaz estuvo muy bien.
Hablamos de que Porfirio Díaz, por ejemplo, trajo la modernización a la ciudad. Las glorietas que ustedes ven en todas las ciudades, principalmente en la Ciudad de México, él las trajo, las implementó como un modelo de que estaba en Francia, porque él viajaba mucho a Francia. La vestimenta, la ropa, la moda, él la implementó aquí. De hecho, él fue el primero en salir en televisión aquí en México. La industrialización trajo la industria de tabaco, la industria de vidrio, la industria textilera que puso en Río Blanco, Veracruz, la minería que estaba aquí en Sonora, donde se hizo la huelga de Cananea y la huelga de Río Blanco en Veracruz. Bueno, pero eso es otra parte, no es otra historia. El punto es que industrializó y trajo la petroquímica, inversionistas de Holanda, Francia, Alemania, de Inglaterra y de Estados Unidos. Y todas esas empresas no pagaban impuestos, tenían un convenio con el gobierno, estaban saqueando el país porque los inversionistas eran extranjeros. Naturalmente la manufactura, la industria era de ellos, lo que era de aquí era la mano de obra. Toda la gente de aquí de México, los pobres, los campesinos, trabajaban, ganaban. Rápidamente les comento esto, ¿no? Para que sepan por qué surge la Constitución de 1917. Los, los niños los ponían a trabajar, los niños trabajaban, ganaban como 5 centavos, no, 10 centavos. Las niñas trabajaban y ganaban el equivalente a 5 centavos todo el día, 16 horas de trabajo. Las mujeres trabajaban, las señoras trabajaban, ganaban creo que 15 centavos y los hombres trabajaban todo el día ganando 25 centavos. Esos 25 centavos, 15 centavos, 10 centavos o 5 centavos que ganaban estos sujetos que les mencioné, se los pagaban en un vale, es decir, en un papelito, no les daban el efectivo. Y esos vales eran los que les servía a ellos para ir a canjearlos en las tiendas de raya. Las tiendas de raya eran unas tiendas donde vendían comida, eran los abarrotes, los almacenes o las bodegas donde vendían el alimento para la sociedad mexicana. No podía haber ninguna otra tienda más que las tiendas de raya. Las tiendas de rayas eran de Porfirio Díaz, o sea, no había que voy ir al mercadito, voy ir a la tiendita de la señora de la esquina, no, no habían, solamente habían las tiendas de raya. Entonces, y las tiendas de raya vendían todo el producto más feo, podrido, echado a perder al pueblo, y lo mejor era para la clase alta, ¿no? Para la élite, para todo el pueblo, la gente rica. Entonces, cuando llegaban la gente, cambiaban su vale y le daban el alimento. Y además siempre quedaban debiendo ese alimento, ese vale no les alcanzaba para comprar el maíz podrido, el frijol apolillado con gorgojo, el arroz todo malo, no sé, todo lo que iban a comprar de peor calidad, ¿no? Entonces se iban endeudando y por eso salió la canción de ¿cómo se llama esta canción que cantan? De hecho, es una canción folclórica, ¿no? La Yunta, creo que se llama la canción, no me acuerdo. Bueno, también eso de el concepto de que hoy en día aquí en Tijuana digamos, oye, ¿y cuánto rayaste? O hacías rayar, o te rayaste, viene precisamente de ahí de Porfirio Díaz, de las tiendas de raya, porque cuando rayaban, les daban ese papelito, iban allá a la tienda de raya, que si que ya compraban, podían comprar sus productos, era que rayaban. Pero las niñas y los niños y las mujeres trabajaban igual que los hombres desde las 5 de la mañana hasta las 6 7 8 de la noche que entraba, que ya no se veía la oscuridad, más de 16 horas trabajando en condiciones insalubres, no tenían protección. Por ejemplo, los que trabajaban en las minas en Cananea, en lo que era el obre, sacando el cobre, plata, el oro y estaño y todos estos productos, entraban a las cuevas, a esas minas sin la protección que hoy tenemos, que hoy tienen esas personas. Quiere decir, a los 2 años, esas personas que entraban a trabajar a las minas empezaban a padecer tuberculosis y a los 3 o 4 años morían. Y así se fue diezmando la población hasta que llegaron en 1904 o 1906, no recuerdo la fecha, hicieron la huelga en Cananea e hicieron la huelga en Río Blanco, Veracruz, en la textilera. O sea, la gente dijo, ya no vamos a trabajar, las condiciones están pésimas. 16 horas de trabajo, ganando ese valecito para cambiar productos por productos de consumos o víveres echados a perder. Entonces la gente se puso en huelga y mandó Porfirio de su ejército, hubo matazón y todo ese tipo de conflictos, fue lo que ya fue generando de quitar a Porfirio Díaz del poder, se levanta Madero y toda su gente y empiezan los ideales de luchar por la revolución. Ese es el producto
de lo que es hoy en día conocemos como la Constitución de 1917, el resultado, el esfuerzo o el sacrificio, la hambruna que vivió la gente durante la Revolución Mexicana fue lo que conllevó a construir una nueva constitución, un nuevo documento que respetara e hiciera valer los derechos de todas esas personas, de todos los niños y de las niñas que no tenían esos privilegios. Entonces, ya para 1917, cuando la revolución ya iba a la mitad o un poco más de la mitad, todavía faltaba para que terminara. La revolución terminó en 1920, pero en 1917 se reúne un constituyente, se hace un congreso constituyente en la ciudad de Querétaro, liderados por Venustiano Carranza. Eran 4 facciones de la Revolución Mexicana, no sé si lo sepan, si se los comentaron en la historia. La facción del norte estaba dirigida por Francisco Villa y su ejército, su escuadrón. Eso era en el norte. En el sur estaba Emiliano Zapata con su gente. En el lado oeste, occidente, aquí en Sonora, estaba Álvaro Obregón. Y en el lado del oriente, por allá por lo que es Coahuila, lo que es Tamaulipas, toda esa parte por allá, el oriente, estaba Venustiano Carranza. Entonces eran 4 facciones, que de hecho las 4 facciones llegaron a tener conflictos, llegaron a tener guerra entre sí, pero lo que hizo de interesante este señor Venustiano Carranza es reunirlos, aunque no participaron todos ellos, pero se reunieron en Querétaro y dijeron, pues vamos a elaborar un documento que respete los ideales, y ahí es donde se crea la Constitución en el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro, y se retoman algunos puntos de la de 1824 y algunos otros puntos de la de 1857, pero más se rescatan ideales que no estaban contemplados en esas 2 constituciones previas, sino que surgen de las manifestaciones de la gente en la época de Porfirio Díaz. ¿Qué? ¿Qué manifestaciones? Los niños no iban a la escuela, los niños y las niñas no iban a la escuela, no tenían derecho a ir a escuela, tenían que trabajar para ayudar a sus papás porque era obligatorio. Además, los mandaba el ejército de Porfirio Díaz, que no, los niños no se podían quedar en casa, tenían que ir a trabajar. No sé si ya vieron la película del zorro, la leyenda del zorro, aunque es muy hollywoodense, pero hay una parte donde ustedes ven que están trabajando en la mina, así como ven trabajando los niños, así mismo trabajaban los niños y las mujeres y los hombres en las minas de Cananea. Los latigaban para que trabajaran, si ya estaban descansando, si iban a comer o si iban, se caían, los latigaban para que siguieran trabajando. Es una explotación en la época de Porfirio Díaz. Naturalmente que México aparece en el mundo en televisión, porque no aparecía, antes no aparecía México. Con Porfirio Díaz aparece ya en otros países, México es reconocido, ya se está industrializando, hay caballos, hay carruajes, la gente rica, solo era lo que televisaban, pero no televisaban toda la gente que estaba trabajando en el campo, cómo las estaban explotando. El 3% de la población en México en ese tiempo era rica y el 97% era pobre. Hoy no estamos muy lejos de esa realidad, bueno, pero bueno, esa es otra historia. El punto es que esta constitución, la de 1917, integra los derechos de la educación. Ese artículo no estaba, que la educación tenía que ser obligatoria, laica y gratuita para todos los niños y que todos debían asistir a la escuela. El derecho a la salud, eso tampoco estaba contemplado en las demás constituciones, que es el artículo número 4. Y en el artículo 4 habla de la ley de la salud y de ahí se deriva lo que es la ley federal la ley general de salud, y del artículo 3 de la educación de la Constitución se deriva la ley general de educación. Y en los primeros 14 artículos de nuestra Constitución establecen todos nuestros derechos, son los derechos humanos o lo que antes conocíamos como garantías individuales. Ahí están todos nuestros derechos. Los primeros 14 artículos establecen las obligaciones y nuestros deberes y nuestros derechos, como todo mexicano debemos tener y como todo naturalizado o todo extranjero que al estar en México se hace acreedor a esos derechos, pero también se hace responsable por cumplir con esos principios. Ya más adelante vamos a ver que esos derechos no son transferibles, son universales, etcétera, etcétera. Bien, también se rescata de ahí lo de la ley federal. El artículo 123 se integra porque no estaba integrado, lo que habla de las condiciones laborales, y ahí se establece que tenía que trabajar 8 horas
8 horas a la semana. Se tenía que trabajar con condiciones de salud, salubres, es decir, verificar que las personas tengan todo el equipamiento necesario para poder trabajar. O sea, se garantizaba la salud del trabajador. Derecho a huelga, tener un sindicato, o sea que en el artículo 123 se emana la Ley Federal de Trabajo y sus derivados, ¿no? Sus demás normas, que viene a beneficiar a todos los trabajadores. Pone en su lugar a los patrones y los derechos de los empleados y sus funciones de los patrones. Y no solamente eso, sino que también viene a establecerse lo que es los demás artículos que tienen que ver con la importación y la exportación y con otros tipos de convenios a nivel internacional. Es decir, que la Constitución de 1917 fue en su momento considerada la mejor y hasta la fecha sigue considerándose una de las mejores constituciones a nivel mundial porque tiene casi todos los derechos sociales. También se establece el artículo, la ley agraria, ¿no? Todo lo que es la repartición de tierras del artículo 27, que no estaba establecido también, sobre la repartición y las propiedades del Estado o de la nación. Entonces, se contemplaron muchísimos artículos en la de 1917, todo de las garantías sociales o las garantías individuales o los derechos humanos, que eso no estaban en la de 1824 ni en la de 1856 o 57. Entonces, esta constitución es por mucho una de las mejores y es la que hasta la fecha nos rige y nos sostiene como nación. Y de hecho, la Constitución es la máxima autoridad. Nadie está por encima de la Constitución. Ni siquiera el presidente de la República está por encima de la Constitución. Es decir, que cuando les pregunte, ¿quién está por encima del Ejecutivo? La Constitución. Es decir, no hay otro poder más alto que la Constitución, porque cada presidente que entra ahí tiene que gobernar conforme a lo que dice la Constitución, porque la Constitución establece cuáles son las atribuciones, cuáles son sus funciones del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Y eso ya lo habíamos leído. La Constitución separa los poderes y dice cuáles son las funciones de cada uno de los tres poderes y sus relaciones con la ciudadanía y con los particulares o con los empresarios. Todo lo establece la Constitución. La Constitución tiene ya casi delimitado todo. Y si aún no fuera si no está tan completo porque es muy general, están las demás normas que emanan de la Constitución que explicitan la función que tienen cada uno de los organismos públicos y particulares. En resumen, es esto lo que podemos mencionar de la Constitución de 1856 o 57, se me fue el dato, discúlpeme, 1857 y la de 1917. Son nuestro análisis del día de hoy. Voy a detener la grabación y me quedo con ustedes para hacer un análisis o comentarios de esta temática.